Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Juárez Pérez, soy psicóloga, formo parte del consultorio Psicología Mente Sana y hoy estoy aquí para hablar de un tema que es muy importante llamado crianza, ¿no? La crianza en la etapa infantil, justamente con los niños, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de este tema. Quienes siguen la página, pues ya me conocen, quienes no, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre este tema. Espero que les agrade. Cualquier duda, pues escríbanme en los comentarios y la aclaramos, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar. Antes vamos a dar un preámbulo sobre cómo se empieza a interesar la sociedad por la crianza y educación de los infantes, ¿no? ¿En qué momento surge esta pregunta de qué necesitan los niños, ¿no? Justamente en el siglo XIX, ya a finales, ocurre que la parte jurídica, la parte legal, empieza a buscar el que los niños tengan los mismos derechos que tenemos los adultos, ¿no? Entre ellos el ser atendidos, el ser cuidados, ¿no? El derecho a la educación. Y entonces, todo en la sociedad, en el ámbito político, económico, cultural, se ve cambiado por estas ideas, por la parte legal. Y se crea una alianza con la ciencia, en este caso con las ciencias psicológicas. En este entonces existía lo que era el psicoanálisis, las neurociencias, y empiezan a buscar qué pasa con los niños, cómo debemos tratarlos. Se empiezan a crear dominios de conocimiento nuevos y los primeros o pioneros de esto son los del psicoanálisis, ¿no? Con Freud, en donde nos habla de ciertos fases que tienen que atravesar los niños, ciertas etapas, para que se desarrollen adecuadamente como adultos. Obviamente, conforme esto va transcurriendo, la historia va avanzando, estos conocimientos ya no son suficientes, entonces surgen nuevas teorías, surgen nuevos dominios de conocimiento y viene lo que es el cognitivo conductual, ¿no? Con autores muy conocidos como Watson, Skinner, en donde todo era premios y castigos, ¿no? Existen experimentos de cómo Skinner, por ejemplo, educaba a ciertos ratones para que comieran y si hacían una conducta no adecuada o que no los llevara al conseguir el alimento, pues les daban ciertas cargas eléctricas. Entonces la educación antes, en esa época, era mediante premios y castigos, ¿no? De hecho, creo que a muchos de nosotros aún nos tocó este tipo de educación en donde la base era el miedo, las amenazas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esto fue avanzando conforme avanzaba la historia, conforme los conocimientos se iban haciendo más amplios y el interés sobre cómo cuidar a los niños se hacía también más importante. Viene después Piaget, Vygotsky, con teorías cognitivas que se centraban meramente en cómo aprendían los niños, a qué edades se desarrollaban ciertas habilidades y que al día de hoy siguen siendo base para la educación de los pequeños, ¿no? Pero no era suficiente solo saber el cómo aprendían y qué habilidades tenían que tener. Avanza la historia y llegamos a las teorías de inteligencias múltiples, en donde ya no solo es importante el cómo aprenden, sino qué aprenden los niños y desde qué forma. No todos los pequeños pues son buenos en la parte académica, ¿no? Existen otro tipo de inteligencias que empiezan a explorar estas teorías, inteligencia como musical, inteligencia kinésica, ¿no? Que es la parte del movimiento, la inteligencia se da una apertura enorme y entonces sabemos que la inteligencia no es solo en la parte intelectual. Viene el auge entonces a partir de los 90 de la inteligencia emocional, ¿no? Y que hasta el momento sigue siendo como muy escuchada, donde nos damos cuenta que no solamente los conocimientos llevan al éxito de los individuos, sino que para que un individuo sea exitoso, tiene que aprender a gestionar sus emociones. Y ahí viene lo complicado, porque entonces, ¿cómo enseño a mi pequeño a gestionar sus emociones si yo mismo no lo sé, ¿no? A mí mi educación no me lo dio, mis padres, mi historia no me lo dio. Y entonces
con esta parte de la inteligencia emocional viene cuestiones por cómo hay que cuidarlos, ¿no? Cómo son las estructuras psíquicas de los niños que necesitan para ser unos niños felices, sanos y que además crezcan como adultos que se puedan adaptar a la sociedad de una forma adecuada. Todos los demás repertorios que tuvimos, el cognitivo-conductual, el psicoanalítico, los cognitivos, nos dieron pauta para saber por cuál era el camino. Sin embargo, nos damos cuenta que no es suficiente porque con este tipo de crianza pues tenemos múltiples problemáticas en la sociedad que actualmente, y fue a partir de los 90 que se empieza a querer cambiar esto. Y entonces surge otra línea, la línea de la crianza actual, la alianza que en este momento estudiantes, científicos de las ciencias psicológicas buscan, que es la crianza positiva, la crianza respetuosa, ¿no? En donde, entonces ahora, ¿cómo educo a mi niño? Si los castigos y las normas rígidas no funcionan, ¿qué sí funciona? Ok, pues hoy estamos para hablar aquí de esos temas actuales. Y la crianza respetuosa tiene ciertos principios. Hoy vamos a hablar de los 4 principios básicos de esta crianza. El primero es la sintonía y la comunicación. La sintonía y la comunicación surge desde que el pequeño es un bebé y entonces la madre, por ejemplo, llora el bebé y la mami sabe de qué es ese llanto, ¿no? Llanto de sueño, llanto de hambre, llanto de cólico, llanto de que está sucio. Y entonces con el solo llanto del bebé, la mami sabe qué hacer, ¿no? Se da cuenta de esta necesidad y la cubre. Entonces, aquí entra lo que es la empatía o las llamadas neuronas espejo, que tienen que ver con comprender la necesidad del otro, comprender en específico la necesidad de mi hijo. Esto no significa que yo como madre o padre todo el tiempo tenga que saber qué necesita mi hijo. Sin embargo, lo que significa es que esté al pendiente de qué necesita, que yo me interese por saber qué necesita y busque en la medida de mis posibilidades el cubrirlo, ¿no? Esta sintonía y comunicación que se da con mi hijo tiene que venir desde la disposición de yo querer comprender al otro, ¿vale? Cuando un niño tiene sus necesidades satisfechas, y hay una buena sintonía y comunicación, es un niño que está conectado con el mundo, que está conectado con el otro, ¿no? Y entonces tenemos niños que crecen bien, a diferencia de cuando no existe el cubrir estas necesidades, ¿no? Cuando hay niños desatendidos, entonces tenemos pequeños que se vuelven introvertidos, se vuelven callados, se acostumbran a que sus necesidades no se cubren, a que no son escuchados y además a que no son importantes, ¿no? Y entonces vienen problemas como heridas de rechazo, heridas de abandono, ¿no? Las muy llamadas heridas de la infancia surgen de esto, de que no hay una sintonía porque de pequeños pues no se cubrieron estas necesidades o no se interesó por cubrir estas necesidades, ¿no? Como les repito, no es que todo el tiempo tengas que saber qué necesita tu hijo, más bien que te intereses por el qué necesita. Esa disposición hace que tu pequeño sienta que es importante, que sepa que hay alguien ahí que siempre va a estar para él. Y justo pasamos a el principio 2, que es la diferenciación, ¿no? En este principio, a lo que se refiere es que empezamos a enseñar autonomía al pequeño, ¿no? Primero, le damos este apego, este resguardo, el saber que sus necesidades siempre van a estar cubiertas durante su primer año de vida. Una vez que el pequeño inicia a gatear, inicia a caminar, tenemos que dejarlo explorar para que sepa que es un individuo autónomo, ¿no? Que es un individuo independiente y que inconscientemente sepa que mamá siempre va a estar, mamá, papá siempre van a estar vigilando. ¿Cómo le doy esta autonomía y cómo le enseño a mi pequeño a separarse de mí? Pues desde que inicia a gatear, lo dejo que explore,
¿no? Teniendo siempre las medidas pertinentes, dejando lo que sea libre y que cuando él voltee a buscar a una figura de resguardo, pues vea a alguien, ¿no? Vea que a pesar de que no nos metemos con lo que él está explorando, estamos ahí, ¿no? Y entonces él sepa que puede explorar libremente todos sus entornos y que siempre, siempre va a haber alguien ahí de apoyo, ¿no? Es muy importante que se haga esta diferenciación, porque entonces así el pequeño puede ser autónomo. Y esta parte viene mucho de que mami permita esta exploración, ¿no? Porque entonces a veces tenemos mamis que no gatee porque se va a ensuciar, no, que no se vaya a la tierra porque se la va a comer y se va a enfermar. Entonces, más bien, hay que dejarlos ser libres para que esta diferenciación se logre. Ese sería el segundo principio de la crianza respetuosa. Vamos a pasar al tercer principio, que es el contacto. El contacto es una necesidad que todos tenemos, ¿no? Absolutamente todos los adultos, niños, todas las personas del mundo tenemos esta necesidad de contacto, de ser mirados. Tan es así que cuando el bebé nace es importante, ¿no? A veces el darle pecho, porque entonces es una forma de tenerlo cerca de nosotros y además de mirarlo, es el primer contacto que tiene el niño con el mundo. En este caso es la mami con quien hace este vínculo. El abrazar a un pequeño es mostrarle que hay una parte, una persona, una familia que siempre lo va a estar conteniendo, ¿no? Este abrazo tiene que ser natural, tiene que ser fluido, y cuando un abrazo es sincero, la respiración del pequeño se junta con la de la madre, y no solo con los pequeños, sino también con nosotros como adultos, con nuestros hijos más grandes. Cuando mi respiración se junta con la tuya, entonces es un abrazo sincero, un abrazo que cubre una necesidad de afecto y que cubre justamente esta necesidad de contacto. Un abrazo que es forzado, un abrazo que no se siente bien, pues es un abrazo que no complementa al otro, un abrazo en el que pues te abrazo porque tengo que hacerlo, ¿no? No porque en verdad lo quiera o lo desee, o porque quiera que tú estés bien. Y vamos al cuarto principio de este tipo de crianza, que justo es el reconocimiento de las emociones del pequeño, ¿no? Cuando yo reconozco las emociones de mi pequeño, puedo validarlas, ¿no? Y darle este mensaje de, por ejemplo, cuando nos caemos. Antes los métodos que teníamos de crianza era de te caíste y párate, ¿no? No pasó nada. Claro que había pasado algo, claro que te caíste y claro que te dolió y claro que es válido llorar. Entonces, lo que dicen los nuevos modelos de crianza es esto, ¿no? En que cuando un pequeño se cae, pues hay que dejarlo que llore, que sienta y que sepa que estamos ahí acompañándolo, porque claro que duele, a nosotros como adultos también nos duele. Y entonces, este es el cambio que se hace, ¿no? Una vez que un pequeño se cae, lejos de decirle párate, no ha pasado nada y sacúdete, lo que hacemos es que le permitimos que llore, entendemos que llore porque le dolió como a cualquiera de nosotros le dolería esa caída. Obviamente con los niños es distinto porque los niños no saben cómo gestionar sus emociones, no saben cómo gestionar el dolor, la frustración, y lo que sucede es que a veces ante una caída o ante la negada de algún objeto o dulce, pues los niños hacen todo un berrinche, ¿no? Los llamados berrinches. Y entonces antes, por ejemplo, ciertos modelos decían, pues ignóralo, no lo mires y entonces en algún momento se le va a tener que pasar, ¿no? Cuando te peleas con tu pareja, no dices ignóralo y no lo mires, en algún momento se le va a tener que pasar. Cuando te peleas con un adulto, buscas formas de resolver el conflicto, ¿no? Te muestras empático, comprensivo e incluso ofreces tu ayuda. ¿Por qué tendría que ser distinto con nuestros pequeños? ¿No? No tendría que haber ningún cambio. Y cuando un pequeño está en alguna fase así, ¿no? Que se cae o quiere algún dulce que no se le puede dar, hay que darle este mensaje. Uno, reconocer y entender que le duele, que al pequeño claramente le duele, que se tire, que llore, que grite. Es una reacción normal porque él no sabe qué hacer con todo eso que está sintiendo, con todo ese enojo, con toda esa frustración.
Entonces, cuando entendemos eso, que lo hace porque en verdad le duele, se lo comunicamos, lo miro, lo comprendo, lo acompaño y le menciono al pequeño que comprendo perfecto que esté muy enojado y esté haciendo todo esto porque no puede obtener el dulce, que voy a estar con él, pero eso no quiere decir que se lo vaya a dar, no se lo puedo dar. Y es ahí en donde marcamos este límite, el límite desde el amor, desde un no te puedo dar eso que quieres, porque no hay la posibilidad, porque te portaste mal, alguna razón habrá del por qué no lo puedes obtener. Pero sí estoy aquí, te acompaño, te comprendo y ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? No te puedo dar el dulce, pero ¿qué sí hacemos? ¿No? Negociamos, razonamos. Cuando yo hago esto con mi pequeño, tengo un adulto que le muestro y le enseño que en la vida se va a enfrentar a cosas que le van a doler. Sin embargo, sabe que tiene personas que lo van a apoyar, que está bien que duela y que en algún momento va a tener que soltar y no engancharse con esa situación, ¿no? A diferencia de aplicar otro tipo de métodos, como entonces te regaño, entonces hay más consecuencias y entonces, porque lo único que doy es un mensaje contrario, un mensaje de miedo, un mensaje de dolor, ¿no? De ya me caí y además de eso me están regañando y todavía me pegaron por caerme, es difícil, ¿no? Entonces es importante reconocer y validar las emociones de los pequeños, saber que como adultos tal vez es para nosotros una cosa de nada, pero verlo desde la perspectiva del niño y saber que desde lo que él ve sí hay un dolor, sí hay una gravedad intensa y enseñarlo a gestionar eso, a enseñarlo a que a veces no puede obtener todo lo que quiere, pero que hay otras cosas que hacer, otras formas, ¿no? Y que hay alguien que le apoya para hacer todo este ajuste. Esos son, ¿no?, los 4 principios de esta crianza. Obviamente, para tener una crianza respetuosa no solo se necesita de esto, ¿no? Una crianza respetuosa incluye hablar de límites, ¿no? De los celos, por ejemplo, cómo gestionar los celos cuando hay otros hermanitos, otros pequeños en casa, de sus emociones, de normas y cómo construirlas con ellos, de los roles y las jerarquías que tiene cada miembro de la familia, ¿no? ¿Qué funciones funge mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos? Para hablar de esta crianza respetuosa, se necesita hablar de muchas otras cosas. Los premios y castigos no tendrían por qué estar fuera de esto, pero hay que saber cómo utilizarlos con los pequeños para que lejos de dañarlos o crearles una secuela a futuro, les apoye a ser individuos sanos y adultos que crezcan con herramientas para enfrentarse al mundo. Para que llegáramos a este tipo de modelos de crianza respetuosa, también se han explorado lo que son llamados estilos de crianza, ¿no? En algún momento nos interesamos por esta cuestión para saber entonces qué sí y qué no hacer y qué causas y qué consecuencias tiene cada estilo que los padres utilizan, ¿vale? Cuando hablamos de estilos de crianza nos referimos a esta relación afectiva y cómo yo reacciono a las emociones, acciones y pensamientos de mis pequeños, ¿no? Existen 4 estilos de crianza y estos estilos se caracterizan por ciertas cosas muy claras. Uno de estos, es el estilo de crianza autoritario. Este estilo se caracteriza por padres rígidos, en donde hay un exceso de reglas, son inflexibles, son severos. Para controlar el comportamiento, justamente se utilizan castigos, ¿no? Y exigen obediencia y autoridad máxima, ¿no? O sea, no podemos contestarle a papá, no podemos contestarle a mamá, ellos son la máxima figura de autoridad y pobre de ti donde se te ocurra decir algo que mamá o papá no piensen, porque entonces vienen consecuencias graves. Usan el castigo frecuentemente y obviamente lo que obtenemos son niños irritables, aprensivos, niños que no saben cómo gestionar sus emociones, temerosos, temperamentales, ¿no? Estos niños que en el kinder nos dicen, híjole, es que el pequeño no, aquí en la escuela no hace caso, ¿no? Buscan como que esta liberación, son infelices, son vulnerables, malhumorados, ¿no? Sus niveles de estrés son muy altos en cuanto
algo les sale mal, ¿no? Se ponen muy, muy, muy tensos. Por ejemplo, yo trabajo en un kinder con pequeñitos y entonces recuerdo que uno quería tirar su comida porque si llevaba la comida a casa, pues mamá lo iba a regañar, ¿no? Y entonces estaba muy angustiado porque ese día no se había acabado la comida. El pequeñito se sentía mal, de hecho después de eso vomitó, tenía infección en el estómago y él estaba empeñado en terminarse la comida o en tirarla. ¿No? La profesora le mencionaba como de no podemos tirar la comida y si ya no quieres comer, solo guárdala, no pasa nada, le comunicamos a tu mami que te sentías mal y ya, ¿no? A la maestra se le hacía muy fácil decir esto, pero el pequeño estaba muy, muy angustiado porque sabía que en casa el que él dejara la comida, pues iba a ser completamente una consecuencia muy grave para él. Estamos hablando de un pequeñito de kinder, ¿no? Y entonces podemos ver en la experiencia cómo este estilo de crianza marca a los pequeños de una forma no tan agradable, ¿no? Viene después el estilo de crianza permisivo. Este estilo vienen padres cariñosos, relajados, no hay límites claros o firmes, las normas existen, pero a veces no se respetan. Eh, no hay un control de la autoridad por parte de los niños ni de las actividades que hacen. No se les exige un comportamiento adecuado en ningún contexto en el que están. Y entonces aquí tenemos a niños impulsivos, rebeldes, sin autocontrol, dominantes, agresivos, con baja autoestima y con busca, ¿no? El tener una figura de padre o madre, ¿no? Eh, en lugares o con personas no adecuadas, ¿no? Son estos niños en el que la maestra les dice, ¿te vas conmigo? Y el niño dice, sí, ¿no? No pasa nada. Esto puede pasar con el del estilo autoritario o el permisivo, ¿no? No pasa nada de lo que yo diga o decida porque en uno, pues me voy porque no quiero estar con la autoridad de mis padres y en el otro, pues me voy porque no pasa nada. Igual si yo le digo que sí a esta persona, mis papás no se van a enojar, ¿no? El estilo permisivo hace a pequeños así, ¿no? En donde te doy todo lo que quieres. Hay otro caso, ¿no? Y incluso creo que todos conocen el de la película de Willy Wonka de Veruca Salt, la chica esta que quiere la ardilla, ¿no? Le dice, papi, quiero una ardilla, consíguemela. Y el papá como de, le compro la ardilla. Y el Willy Wonka le dice como de, no las vendo, no vendo mis ardillas. Y la niña así súper enojada de, bueno, pues si no me la compras, yo la consigo, ¿no? Entonces esa escena marca perfecto este estilo de crianza, ¿no? En cómo el papá incluso no es capaz de decirle, no bajes, es peligroso, ¿no? La pequeña en la película se salta la reja, camina hacia las ardillas. Obviamente la consecuencia que obtiene es una consecuencia negativa porque las ardillas ahí lo hacen de forma muy graciosa, ¿no? Tocan la cabeza y le dicen, ay, está hueca y la avientan por el ducto, ¿no? Cuando salen, ¿no? Donde se fue al ducto de la basura, entonces su papá va a buscarla. La niña le dice, oye papá, ¿y mi ardilla qué pasó? Y el papá le dice así como de, ya no te voy a conseguir nada, ¿no? Lo único que necesitas en este momento y lo único que vas a obtener es un baño. Ahí marca ya un límite, pero pues es hasta que la pequeña y él se ven inmiscuidos en esta situación que, dada la película, no es tan riesgosa. Sin embargo, en la vida real, pues las consecuencias no precisamente son así de agradables. Tenemos el otro estilo de crianza, que es el estilo de crianza pasivo, ¿no? En donde hay papás indiferentes, que era lo que hablábamos con los principios de la crianza positiva, en donde yo no estoy al pendiente ni comprendo lo que mi hijo necesita o lo que el pequeño necesita, es más, a veces ni siquiera me interesa. Poco accesibles, tienden a rechazar a los pequeños y en ocasiones tienden a ser padres ausentes, ¿no? Un estilo completamente desinteresado por el otro. Y obviamente lo que genera es que haya niños con baja autoestima, poca confianza en sí mismos, eh, buscan modelos inapropiados a seguir igual que en el permisivo y para sustituir a estos padres, ¿no? Estos padres que no están, estos padres ausentes. Eh, Vienen de ahí, ¿no? Muchos adultos con huellas de infancia como el abandono, como el rechazo, ¿no?
Durante la carrera también trabajé en mi estancia con una escuela, entonces nosotros hacíamos un taller de inteligencia emocional para niños. En específico a mí me tocó un niño que todos en el salón lo tenían como el niño, niño, pues sí, ¿no? Que no trabajaba, que no hablaba, que se aislaba. Entonces, durante el taller, que estuvimos ahí 6 meses, mandábamos a traer a los papis para las sesiones de taller de los padres. Los padres del niño que yo tenía en específico jamás fueron, ¿no? Nunca fueron a la sesión de iniciación del taller, o sea, ellos se enteraron que trabajamos con el pequeño por parte de la escuela, ellos firmaron la autorización, pero no fueron a enterarse de qué se trataba. Las sesiones de seguimiento donde tenían que hacer actividades con sus niños tampoco aparecieron. El pequeño terminó trabajando con su terapeuta, en este caso era yo, y con la maestra que llevaba el control, ¿no? En el cierre, que también era pues un momento importante para el pequeño, los papás no aparecieron, ¿no? Y entonces ahí vemos este estilo de crianza, ¿no? El pasivo, en donde no me interesa, ¿no? Hago lo mínimo necesario como padre, pero inmiscuirme, interesarme, estar presente, ahí sí me olvido de esa situación. Y entonces, bueno, ya hablamos de 3 estilos de crianza que tienen consecuencias un tanto negativas. Y entonces viene la pregunta, si el estilo de crianza autoritario no es tan adecuado y el permisivo y el pasivo tampoco, entonces, ¿qué sí hacemos? Bien, pues existe un cuarto estilo de crianza que justamente engloba lo que hablábamos de los principios de crianza positiva, que es el estilo de crianza asertivo. Cuando hablamos de este estilo, encontramos a padres que son cariñosos, que dan apoyo, que dan contención, que dan acompañamiento, que tienen límites firmes y normas en casa establecidas, que todos conocen, tanto papás como hijos. Siempre hay un diálogo ante alguna consecuencia. Siempre hay un razonamiento, negociación por parte de padres que inmiscuyen a los pequeños. Y siempre hay un factor importante, que es la escucha de los hijos, porque oír no es lo mismo que escuchar, ¿no? A veces llega el pequeño súper emocionado o súper triste de la escuela por alguna situación y entonces es de, sí, ay, pásame la leche, ¿no? Pásame la sal porque estoy aquí, estoy cocinando. Y entonces los padres que escuchan establecen momentos para hacer esto, hacer esta actividad, escuchar a los hijos, que los hijos escuchen a los padres, compartir su día. El diálogo siempre está muy presente y validan las emociones de sus hijos sin estar de acuerdo con lo que puedan llegar a pensar. ¿A qué me refiero con esto? En este estilo de crianza, yo puedo decir, no estoy de acuerdo con que tú, adolescente de 16, 17 años, te cortes el fleco de tal o cual manera. Sin embargo, lo respeto porque es tu cabello, es tu decisión y está bien, ¿no? Te apoyo. Yo no lo haría, ¿no? Tal vez porque no me gusta, tal vez porque para mí se ve mal, ¿no? Pero eso es bien distinto a querer que el otro haga lo que yo quiero, ¿no? A no comprender a un otro. Cuando utilizamos un estilo de crianza asertivo, en donde soy cariñoso, pero además pongo límites firmes y las normas en casa existen, entonces tenemos a niños autónomos, independientes, enérgicos, amistosos, que comunican, que expresan, curiosos, controlados, cooperativos y que siempre están buscando como mejorar, pero no mejorar porque tengo que hacerlo porque si no me va mal, sino mejorar porque a mí me llena sacar buenas calificaciones o a mí me llena entregar las tareas, ¿no? Porque a mí me gusta, porque me lo reconocen en casa. El reconocimiento es muy importante para los niños, ¿no? Con los niños hay que centrarnos un poco más en los logros que llegan a tener que en los retos o errores que cometen, ¿no? Obviamente ante estos errores hay que reaccionar con ciertos límites, comunicándoles que, por ejemplo, después de haberle pegado a un compañero, si es que llega a surgir alguna situación, pues va a haber una consecuencia, ¿no? Una consecuencia equivalente a lo que sucedió. Pero
reconocerle, por ejemplo, sus buenas calificaciones, que ha aprendido a escribir, que ha aprendido a leer, que se sabe las vocales, ¿no? Más que centrarnos en los errores, es importante centrarnos en lo que los pequeños hacen bien. Bueno, como les decía, obviamente para hablar de crianza tenemos que hablar de muchos otros temas, ¿no? No solo los que hablábamos ahorita. ¿Qué actividades son importantes para los niños? Pues talleres, ¿no? Que les enseñen a gestionar sus emociones, ¿no? Talleres de aprender a controlar estas mismas, y también situaciones en las que se les hablen de temas que a veces como padres es difícil, ¿no? Hablar con los pequeños de duelo es importante, porque el que no lo hablemos no significa que estas situaciones no existan. Y entonces cuando no lo hablamos dejamos a los pequeños sin herramientas para saber qué hacer ante estas situaciones. Lo mismo pasa con temas, por ejemplo, como la sexualidad, ¿no? Entonces hay formas de acercarnos a los niños, de comunicarles este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el duelo, pues a lo que más se enfrentan los pequeños es a la muerte de mascotas o a la muerte de los abuelos. Y hay que hablarles de estos temas para que justo sepan que existen, y cuando se lleguen a presentar, pues sepan qué hacer. La sexualidad lo mismo, ¿no? Los temas se adecúan dependiendo a cada edad, y que sepan qué hacer, cómo actuar ante alguna situación de riesgo que atente contra su cuerpo, contra su sexualidad, ¿no? Ahorita viene a mi mente también lo que pasó muy recientemente en nuestro estado, aquí en Ecatepec, donde hubo una marcha porque un profesor abusó de algunos niños de un preescolar, ¿no? Entonces yo me interesé por el tema y leía algunos foros y comentarios en Facebook y decían, bueno, es que en ese kinder les ofrecieron un taller de sexualidad infantil y los padres dijeron que no les convenía, aún no querían que se hablara de esto, y entonces hubo esta consecuencia. Y ahora, ¿no? Los padres dicen, híjole, ¿no? Sí debimos haber permitido que se hablara de este tema, sí debimos haber escuchado cómo se maneja, porque no es lo mismo hablar de sexualidad con un adolescente, con un adulto, que con un pequeño. Para eso todo se adecua. Lo mismo con el duelo, los celos, ¿no? Que también es un tema importante en los niños cuando se enfrentan a la llegada de un nuevo hermanito, o a veces, ¿no? El primito que llega a vivir a la misma casa, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo gestionamos esa parte? ¿Cómo le enseño al pequeño a gestionar los celos, ¿no? Los papis también, ¿no? Es que yo trabajo y entonces tú te quedas en casa y entonces a ti te toca la educación. Pues no precisamente, ¿no? A veces los roles de género también hacen que como padres, madres, nuestras funciones se vean limitadas, ¿no? Por estos roles que tenemos. Tú eres el papá y solo trabajas. Tú eres la mamá, entonces tú edúcalo. Y que son temas también importantes a tratar, conocer y saber cómo gestionar mi rol como mujer, mi rol como hombre, para ser un padre adecuado, una madre adecuada, una madre que apoye a los pequeños y los haga crecer de una forma óptima. Bueno, pues organizar y dar espacios en casa, pues lo mismo es importante, ¿no? En este tipo de crianza, en donde pues el comedor es para comer, tu escritorio de casa, de tu cuarto, perdón, es para hacer la tarea, ¿no? Y entonces no podemos hacer tarea en el comedor. ¿Por qué? Porque designamos espacios para eso, ¿no? No puedes estar jugando en el baño, tirando el agua, porque ahí no es un cuarto de juegos, ¿no? La parte de los premios y los castigos, ¿no? Es como una cuestión que a veces los adultos tienen de, bueno, entonces, si mi pequeño o mi pequeña hace una rabieta y hizo algo mal, ya no lo castigo. No estamos hablando de eso, sino más bien de reforzar o de quitar una conducta. Y entonces, obviamente durante el berrinche un pequeño nunca nos va a escuchar, ¿no? Durante la rabieta, mientras que está llorando, gritando y haciendo un montón de cosas, el pequeño no nos va a escuchar. En ese momento solo hay que acompañar, validarlo, decirle que lo entendemos. Una vez que se calme, entonces le explicamos por qué no puede obtener lo que quería, cuál es la razón del que se le haya retirado, por ejemplo, el celular o cualquier situación que a veces los pequeños llegan a hacer.
por ejemplo, vuelvo a este ejemplo del kinder en donde yo trabajo, y hay un pequeñito que siempre lleva juguetes, ¿no? Entonces, cuando se le quitan estos juguetes, bueno, hay una gran crisis porque entonces comienza a llorar. Los papis ya sabían de esta situación y aún así decidían seguir mandándoselos. Lo que la directora hizo fue sugerirle a la profesora que al entrar se le retirara el juguete, que cuando llorara pues le dijera como de tranquilo, no pasa nada, el juguete se va a quedar aquí, te lo voy a dar cuando salgas, ¿no? Y una vez que se calmara, explicarle esta parte de pequeño, no puedes traer juguetes a la escuela y entonces cada que traigas un juguete lo vamos a guardar en esta canasta y aquí se va a quedar hasta la hora de la salida, ¿no? Obviamente no fue un cambio rápido, ¿no? De un día y ya el niño comprendió. Se llevaron más de 3 semanas para que el niño llegara y entonces supiera que el juguete se le iba a retirar. Ahorita, pues el pequeño ya comprende. Entonces cuando llega a llevar un juguete, todavía pues es un niño, entonces lo quiere andar jugando, pero al recordarle que no podemos llevar juguetes a la escuela y que lo tiene que guardar en cierto espacio y que ahí lo puede recoger cuando terminen las clases, ya lo hace, ¿no? Pero entonces fue todo un proceso de decirle, entiendo que quieras tu juguete, entiendo que te ponga el triste no poder tenerlo, pero estamos en clases, ¿vale? Y tu juguete no se va a ir, ni me lo voy a quedar, ni lo voy a regalar, porque a veces, ¿no? Vienen ciertos miedos por las amenazas que hay a veces en casa, ¿no? De, ay, si no me das el juguete, te lo quito y lo regalo a tal niño. Si no me das esto, entonces, ya no te lo voy a prestar, ¿no? Entonces, no, se le dio esta seguridad de, aquí está tu juguete, no lo puedes tener en clases porque tenemos actividades que hacer, el juguete lo interrumpe y aquí se va a quedar en la canasta, tú lo puedes ver, ¿no? Cuando pases vas a ver que ahí está, tu juguete sigue siendo tuyo, solamente no lo vas a tener durante las clases, a la salida pasas por él y te lo puedes llevar, es tuyo, ¿no? Y el niño ya comprende esto. Los niños claro que entienden, siempre y cuando nosotros sepamos razonar, comprenderlos y entender sus necesidades. Para una crianza adecuada, lo primero que hay que hacer es lo que hablábamos con el primer principio, que era justo esto, ¿no? Esta sintonía y esta comunicación con mi hijo, comprenderlo, comprender qué necesita, ¿no? Qué le duele, qué le molesta, y entonces apoyarlo a que se dé cuenta si es algo que en verdad merece la pena ahí quedarse, ¿no? Por ejemplo, este pequeño con el juguete de dámelo, 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 dámelo. No, no lo puedes tener porque tienes clase, tienes que trabajar, ¿no? Al final del día, cuando acabes tus actividades que son de la escuela, ahí está tu juguete, ¿no? Y entonces hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué necesita el pequeño? ¿En qué momento? ¿Y cómo se lo puedo dar a mis posibilidades? ¿Cuándo es necesario ponerle un límite y decirle que eso que hizo está mal, ¿no? Y que hay una consecuencia. Cuando necesita ser escuchado, apoyado y que sienta que está siendo importante a los ojos de los otros. En este caso, pues a los ojos de papá, de mamá. Los hermanos también juegan una parte importante. Como les decía, son muchos, muchos temas que es imposible abarcarlos, ¿no? En una hora, ya que la crianza engloba muchísimas cosas. No solo también el cómo le enseño yo a mi pequeño a gestionar sus emociones. A veces yo como padre tampoco sé cómo gestionarlas, ¿no? No me lo enseñaron. Y entonces creo que es ahí donde inicia también el trabajo de los adultos. De si yo quiero dar una crianza adecuada a mi pequeño, una educación fiable, qué herramientas tengo yo para hacerlo, qué herramientas me podrían estar haciendo falta y podría fortalecer y de qué formas, ¿no? El ser padre también es eso, interesarse por el cómo mejorar para mí y para mi pequeño, ¿no? Bueno, de quienes están conectados, no sé si tengan alguna duda, alguna cuestión, algo que quisieran preguntar del tema que hablamos. Creo que es momento para poder abrir el canal de comunicación y entonces si tienen por ahí alguna cuestión, pues comunicarla y ver cómo podemos aclararla. No sé si alguien de los que están conectados quieran comentar algo o preguntar algo, sería importante también
su participación. Bueno, como les decía desde este tema, ¿no? En el consultorio y en la organización estamos interesados por esta parte y vamos a ofrecer un taller que justo habla de estos temas, ¿no? De la crianza, cómo gestionarla, cómo apoyar a nuestros pequeños. Y entonces ya les estaremos dando información también para que puedan acceder a este tipo de dominios de conocimiento, ¿no? Y entonces hacer más óptimo el desarrollo de ustedes como adultos y de los pequeños que tenemos en casa, ¿no? Incluso a veces como abuelitos no sabemos qué nos toca, qué no nos toca, como tíos, como hermanos, ¿no? ¿Cómo apoyo yo a la crianza del pequeño que tengo en casa, ¿no? Todos creo que tenemos pequeños, ¿no? Conocidos, sobrinos, nietos, hijos, hermanos, el vecinito de al lado, ¿no? Todos conocemos algún pequeño que igual que nosotros como adultos, pues merece respeto, atención, cuidado, contacto, que son las mismas necesidades que nosotros como adultos tenemos, ¿no? Esta necesidad de ser escuchado, de que se reconozca lo que sentimos. Yo les digo mucho a los papás, ¿no? A un adulto no vas y le dices, come o al rato no hay postre, ¿no? No vamos con este tipo de amenazas con un adulto. Y entonces, ¿por qué con los niños lo hacemos? ¿Qué razón tenemos, ¿no? Para tratar a los niños como si su opinión no valiera o no fuera importante. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, con cómo nos dirigimos a ellos, porque no sabemos qué daño podemos estarles causando. Recuerdo mucho, ¿no? Que, por ejemplo, yo cuando era niña y me dolía la cabeza por ahí de 8 9 años, iba con mis tías o mi abuelita y yo le decía, es que me duele la cabeza, ¿no? Y entonces la contestación que obtenía era, a los niños no les duele la cabeza. Y yo era como de, ok, pero a mí me está doliendo, ¿no? Entonces, o estoy mal yo, o lo que estoy sintiendo no es real. Y uno se cuestiona esas situaciones porque no está siendo validado, no está siendo escuchado, no está siendo reconocido de algo que nos duele, ¿no? Distinto a cuando alguien se acerca y te dice, ok, te duele, bueno, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, y tómate un tecito, una pastilla. Entonces eso significaría validar al otro, mostrarle que esta necesidad que tiene y este dolor del que está hablando, pues en verdad es importante y nos interesa, ¿no? Los niños necesitan saber esto, saber que son importantes para quienes los cuidan, quienes son su base sólida, ¿no? Cuando hay una base sólida, como les decía, cuando nos interesamos por la necesidad del otro, entonces tenemos niños conectados con el mundo, conectados con los otros, empáticos, que al igual que se preocupan por las necesidades de él, pues él se preocupa por las necesidades de los otros, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de niños, los niños que se cae algún compañero y se ríen, o los niños que se cae algún compañero y le preguntan, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿No? Porque entonces esa actitud de preguntar, ¿estás bien? Te ayudo y darle la mano, es algo que han hecho con él, ¿no? A diferencia del que se ríe o el que ve que alguien se cayó y simplemente se voltea, ¿no? Mira a otro lado, esta parte de la indiferencia. Los niños, es bien sabido, son reflejo de lo que viven en casa, ¿no? Y entonces, ¿qué niños queremos tener en casa? ¿Qué padres queremos ser? ¿No? Hablábamos de los estilos de crianza. ¿Qué estilo de crianza quiero tener yo para con mi pequeño? ¿Qué adulto quiero empezar yo a formar? No existe una dinámica muy bonita que tiene que ver justo con esto. Me gustaría que hicieran este ejercicio, ¿no? En casita, si pudieran, si tienen pequeños o tienen hijos, si bien no tan pequeños, tal vez algunos por ahí adolescentes, y entonces se preguntaran, ¿no? ¿Qué actitudes tiene mi pequeño en este momento? ¿O ha tenido? ¿Qué
son agradables, desagradables. ¿Qué actitudes quisiera que tuviera mi pequeño? ¿Qué herramientas quisiera darle? Y por último, ¿qué cosas quiero que mi pequeño logre cuando sea un adulto? ¿No? ¿Qué situaciones, qué logros, qué cosas quiero que él llegue a realizar y cómo yo, desde mi tarea como papá, como mamá, voy a hacer para que eso suceda, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar yo desde esa forma? Hay que enseñar a los pequeños del apego seguro, del apego sólido, del que sepa que hay alguien que está ahí, pero también hay que hacer que se enfrenten a la separación, ¿no? Lo que hablábamos del segundo principio, que era la diferenciación, en el yo no soy tú y tú no vas a estar siempre conmigo, tengo que dotarte de herramientas para que salgas al mundo adulto y puedas enfrentarte a él. Entonces, el apego y la separación van de la mano y ambos ayudan a que los niños sean adultos independientes y autónomos, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos a mamás súper apegadas a los hijos que nunca dejaron a los pequeños explorar y pues que son casos en los que mi hijo de 40 años aún vive conmigo, ¿no? O mi hijo de 35 o mi hija de 46. Y entonces, ¿cuál es la razón aquí? No hubo una separación adecuada, no hubo el dejar a mi hija, a mi hijo explorar libremente, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos aquí y ni vive mamá y ni vive el pequeño, ¿no? Por esta deficiencia en el enseñar el apego y la separación de una forma adecuada. Entonces, a veces como mamis es difícil hacer esta diferenciación y que el individuo se vuelva autónomo. Sin embargo, hay que saber que si yo no hago esta separación, que si yo no dejo a mi pequeño, a mi pequeña que explore, muy probablemente cuando sea adulto no va a saber desapegarse de mí. Y yo siempre le digo a los pacientes, en este momento tú eres papá, tú eres mamá, y tú estás, 16, 17, 18, 19, 20, la edad que tenga, tú estás. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no estés? Cuando esta independencia no se haya generado y entonces, ¿qué vamos a hacer como adultos? Por aquí tenemos un comentario y dice, mira, tengo 2 hijas de 11 y 12 años y siempre he tratado de educar y formar a mis hijas para la vida. ¿A qué me refiero? A ser unas personitas independientes, seguras y felices, ¿no? Justamente cuando yo educo, como dice aquí esta personita que se conectó y agradezco su comentario, para que mi hijo sea independiente, entonces estoy educando a un adulto con herramientas para enfrentarse al mundo exterior, a todas las adversidades. Lo mismo, hablamos del reconocimiento de emociones. Cuando yo reconozco que a ti, mi pequeño, te duele algo, entonces podemos, ¿no? Validarte, podemos escucharte, podemos contenerte, podemos acompañarte y mostrarte que en la vida va a haber cosas que te duelan, pero que es necesario, sí, a veces dejar que duela, pero después levantarse, pensar qué vamos a hacer y saber que la vida sigue, ¿no? Es difícil con nuestras generaciones porque ante una caída lo que recibían eran regaños, malas palabras, muchos reforzadores negativos para su autonomía, para su autoestima. Entonces tenemos adultos en estados de depresión o en estados de ansiedad, ¿no? Ansiedad porque no encontraron el trabajo adecuado, porque no viven como sus papás querían que vivieran, por el estilo de crianza que tuvieron, ¿no? Cuando yo reconozco las emociones de mi hijo, lo que hago es que este tipo de problemas se prevengan, ¿no? Hablamos de una prevención de la salud mental de los futuros adultos que vamos a tener, ¿no? De la futura sociedad. Es bien importante recordar esto y saber este tipo de temas, ¿no? Entonces, como les digo, si están más interesados, es imposible tocar el gran espectro que es la crianza respetuosa en una hora,
porque incluye muchos, muchos, muchos temas. Sin embargo, pues tratamos de hacer como un resumen de principios básicos y de lo más importante para llevar más que nada a la reflexión de qué estoy haciendo yo hoy como padre para mañana, para mi futuro adulto, qué le voy a dejar, ¿no? Les tenía preparada una frase, sin embargo, en este momento no es posible salirme de live porque se pausa, pero básicamente era un compilado de pensamientos en el que decía, mi hijo no viene a cumplir lo que yo no pude cumplir. Mi hijo no viene a cumplir con esos sueños que yo tengo de él, ¿no? Yo siempre he soñado que mi hija sea abogada, yo siempre he soñado que mi hijo sea piloto. Cuando tenemos un hijo, estamos teniendo una vida independiente, una vida que en algún momento va a tomar sus propias decisiones y que entonces tengo que prepararlo para eso, para que en algún momento ya no me necesite y solamente esté conmigo cuando me quiera, ¿no? Que él sepa que siempre voy a estar, pero que no sea yo una necesidad permanente en su vida. Es importante saber esto y el embarazo es una metáfora y una realidad hermosa de esta situación, ¿no? Durante 9 meses el bebé se gesta dentro del cuerpo de la madre porque la necesita para crecer, para desarrollarse. Pero una vez terminados estos 9 meses, viene la separación, el diferenciarse del otro, el saber que yo ya no soy uno mismo con mamá y que mamá también sabe que yo ya no soy uno mismo con ella, ¿no? Que se han gestado ahora 2 individuos, mamá, hijo, ¿no? Y cuando yo tengo esto consciente, es más fácil dejar a mis pequeños. Vamos a leer por aquí. Dice, mira, tengo 2 hijas de 11 y 12 años y siempre he tratado de educar para que sean seguras, felices. Ahí creo que se repitió un poquito. Ok, dice, mira, te platico, ellas nacieron con inauguración, capacidad diferente y desde el día 1 me dolió el saber qué pasaría con ellas, acerca de su aceptación, cómo ellas iban a llevar esa condición en su vida futura, pero yo siempre les he enseñado seguridad, ¿no? Justamente ella toca un tema clave. Cuando nosotros gestamos a un bebé dentro de nuestro vientre, lo idealizamos, y idealizamos la ropa que le vamos a poner, a qué escuela posiblemente vaya, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y a veces nos enfrentamos a este tipo de situaciones después de que nacen o mientras que nacen, ¿no? Que les dan un diagnóstico de, mira, tu bebé va a nacer con cierta condición y entonces todo esto se cae, se derrumba y la idealización del hijo que yo tenía cambia para enfrentarme a otro individuo, a otra personita con otro tipo de necesidades, ¿no? Además de las básicas, ¿no? Vienen otras más. Por ejemplo, ahorita que me platicas este comentario, ¿no? Yo trabajé un tiempo con una pequeñita con autismo, fui su terapeuta sombra y su mami me comentaba algo parecido, ¿no? Yo tenía un montón de ideas y cuando ella nace, todo normal, después del año noto ciertas cosas y entonces me pregunto, ¿qué voy a hacer, no? Y cómo ella va a enfrentar a su futuro y cómo va a enfrentar a la escuela y la sociedad y a los otros niños, ¿no? Y ella me decía, fue muy choqueante para mí enterarme de esto, pero una vez que entendí que era mi hija y que venía con esta independencia y esta individualidad que todos los niños tienen, pues me di cuenta que lo único que me quedaba a mí como su madre era darle seguridad, apoyo y contención y prepararla para que ella fuera independiente, ¿no? Aquí su mami nos dice, recuerdo que desde bebés las veían y yo las mostraba y me preguntaban qué les había pasado. Y así fue siempre, yo siempre segura, yo siempre le decía a mis hijas, la gente siempre les preguntará qué les pasó y ustedes deben de contestar. Así nacimos, sin miedo, sin pena. Ya así fue la gente, siempre se sorprenden de su seguridad con la que ella se maneja. Claro, ¿no? A veces pareciera que cuando tenemos pequeñitos por ahí con alguna condición distinta, los demás los miran o los intentan
tratar con pincitas, dejando de lado que son niños como los demás, que son individuos como todas las demás personas y no deberían de recibir un trato distinto por ninguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces, el educar desde el respeto, desde el amor, desde la comunicación, no es descabellado, ¿no? El educar desde esta posición que ahora nuestra historia y nuestro contexto nos pide debido a las condiciones en las que vivimos, para algunos podría sonar como de, ¿no? ¿Dónde están las consecuencias? ¿Dónde están los castigos? ¿Dónde están las normas y las reglas? ¿No? Están presentes, pero están de una forma adecuada para que los niños no crezcan con daños que cuando son adultos pueden ocasionar mucho daño a ellos mismos y a los demás. Agradezco mucho por tu comentario, ¿no? Creo que es muy fructífero saber que hay mamis en la actualidad que educan desde esta parte, ¿no? Desde la independencia, desde la seguridad, ¿no? A pesar de cualquier situación, llevan este tipo de crianza y creo que es algo que se tiene que valorar y se tiene que seguir practicando a lo largo de la vida. Estoy segura que en el futuro estos métodos de crianza respetuosa, positiva que ahora tenemos, se van a perfeccionar porque ya lo han hecho, ¿no? Recuerden, al inicio hacíamos un recorrido por todos los métodos y todo lo que se empezó a investigar para cómo tratar a los niños y que si bien en el pasado no era del todo adecuado, a este futuro podemos decir que gracias a eso estos métodos se han perfeccionado, se seguirán perfeccionando y podemos tener a niños seguros, independientes, autónomos, que se adapten a la sociedad de una forma eficiente, fructífera para ellos y para el otro. Vale, entonces pues muchas gracias por haberse conectado, estamos a punto de terminar, agradezco a quien se atrevió a comentar, muchas gracias por compartirnos tu experiencia como mami, ¿no? Como mami de estas dos pequeñitas. En verdad deseo que sigas con el gran trabajo, creo que todos los papis hacen el mejor trabajo que pueden y cuando sabemos que tal vez no lo estamos haciendo tan bien, vale la pena, ¿no? Pedir apoyo, vale la pena acercarnos, vale la pena interesarnos por investigar cómo puedo hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias, les decía, les agradezco el haberse conectado, el haberme acompañado y pues les digo, ¿no? Les dejo la invitación abierta para que si están interesados en nuestro taller de crianza puedan hacerlo. Ya les estaremos dejando las fechas, las modalidades, ¿no? Para que también puedan acceder a este tipo de prácticas. Pues muchas gracias por su tiempo, por escucharme y esperemos vernos pronto con algún otro tema de su interés. Pues buenas noches y hasta luego.